Hola y bienvenidos. En el vídeo de hoy vamos a analizar una interesante sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, dictada el 24 de abril de 2025, en el recurso de suplicación número 691 de 2023. Esta resolución aborda una cuestión muy importante para miles de pensionistas. Si una persona jubilada puede seguir cobrando su pensión cuando figura dada de alta en el régimen especial de trabajadores autónomos, pero en realidad no desarrolla ninguna actividad profesional. A lo largo de este vídeo veremos cuáles fueron los hechos del caso, qué argumentos planteó el Instituto Nacional de la Seguridad Social y por qué el tribunal terminó dando la razón al pensionista. El protagonista de este procedimiento era un pensionista que percibía una pensión de jubilación de la Seguridad Social desde el 6 de febrero de 2018. Posteriormente, el 1 de enero de 2020, se dio de alta en el régimen especial de trabajadores autónomos. Sin embargo, el 3 de junio de 2021, el Instituto Nacional de la Seguridad Social suspendió el pago de su pensión con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2020 y le reclamó la devolución de 13.689 euros con 62 céntimos correspondientes a las cantidades percibidas entre el 1 de enero de 2020 y el 28 de febrero de 2021. Para comprender la importancia de este asunto es necesario recordar que la pensión de jubilación tiene como finalidad sustituir las rentas de trabajo de aquellas personas que han cesado en su actividad profesional y han alcanzado los requisitos exigidos por la legislación de seguridad social. Precisamente por ello, la compatibilidad entre el cobro de una pensión y la realización de una actividad económica ha sido históricamente una cuestión especialmente vigilada por la Administración, ya que el legislador pretende evitar que una misma persona perciba simultáneamente determinadas prestaciones mientras continúa desarrollando una actividad laboral incompatible con ellas. En este caso concreto, la controversia no surgió cuando el trabajador accedió a la jubilación en el año 2018, sino cuando decidió darse de alta en el régimen especial de trabajadores autónomos casi 2 años después. A ojos de la Administración, ese alta constituía un indicio suficiente para presumir la existencia de una actividad económica. Sin embargo, como veremos a lo largo de esta sentencia, la realidad jurídica suele ser más compleja que la mera existencia de un trámite administrativo y los tribunales exigen analizar lo que verdaderamente ocurre en la práctica. Además, resulta especialmente relevante observar la cronología de los acontecimientos. El pensionista comenzó a percibir su jubilación el 6 de febrero de 2018, se dio de alta en el régimen especial de trabajadores autónomos el 1 de enero de 2020, el Instituto Nacional de la Seguridad Social dictó su resolución el 3 de junio de 2021 y finalmente el Juzgado de lo Social número 1 de Jerez de la Frontera dictó sentencia favorable al pensionista el 4 de agosto de 2022. Esta sucesión temporal resulta fundamental para comprender el desarrollo del litigio y las conclusiones alcanzadas posteriormente por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. El Instituto Nacional de la Seguridad Social entendía que existía una situación incompatible con la percepción de la pensión de jubilación porque el pensionista figuraba dado de alta en el régimen especial de trabajadores autónomos y había aportado su título de competencia profesional para el transporte de mercancías. Según la entidad gestora, esta circunstancia justificaba tanto la suspensión de la pensión como la devolución de las cantidades que consideraba indebidamente percibidas. La posición de la Administración partía de una idea relativamente sencilla. Cuando una persona figura dada de alta en el régimen especial de trabajadores autónomos, la normativa presume que está desarrollando una actividad económica por cuenta propia. Desde esta perspectiva, el alta no sería un mero trámite burocrático, sino la consecuencia lógica de una actividad profesional que genera obligaciones frente a la seguridad social. Por ello, el Instituto Nacional de la Seguridad Social entendía que el pensionista no podía seguir percibiendo íntegramente su prestación mientras permanecía en dicha situación. A esta circunstancia se añadía otro elemento especialmente relevante para la entidad gestora. El pensionista había aportado su título de competencia profesional para el transporte de mercancías, una habilitación necesaria para determinadas actividades del sector del transporte. Desde el punto de vista de la Administración, esta actuación evidenciaba una participación en la actividad económica desarrollada y reforzaba la idea de que existía una vinculación profesional incompatible con la situación de jubilación. Por último, el Instituto Nacional de la Seguridad Social sostuvo que el comportamiento del pensionista respondía a una finalidad concreta: facilitar que su hijo pudiera desarrollar una actividad de transporte para la que todavía no disponía de una habilitación propia. A juicio de la Administración,
Esta circunstancia debía interpretarse como una simulación o utilización instrumental del alta en el régimen especial de trabajadores autónomos. Precisamente sobre esta cuestión girará buena parte del debate jurídico posterior, ya que el tribunal deberá determinar si esa situación implica realmente el ejercicio de una actividad profesional por parte del pensionista o si, por el contrario, nos encontramos ante una realidad distinta que no afecta a su derecho a seguir percibiendo la pensión de jubilación. Durante el procedimiento judicial quedó acreditado que el pensionista no desarrolló ninguna actividad laboral ni profesional después de darse de alta en el régimen especial de trabajadores autónomos. Su única intervención consistió en aportar su título de competencia profesional para el transporte de mercancías a favor de su hijo, siendo este último quien desarrolló la actividad empresarial de forma exclusiva, sin participación efectiva, personal ni profesional de su padre. Este aspecto resulta determinante porque el derecho de la seguridad social no sanciona las apariencias formales, sino las actividades reales. En otras palabras, lo que debe analizarse no es únicamente si una persona figura administrativamente de alta en un determinado régimen, sino si realmente desarrolla un trabajo por cuenta propia de forma habitual, personal y directa. La diferencia entre una situación formal y una actividad efectiva constituye precisamente el núcleo de muchos litigios relacionados con la compatibilidad entre jubilación y actividad económica. Durante el juicio, la prueba practicada permitió al juzgador llegar a la conclusión de que el pensionista no intervenía en la gestión diaria del negocio, no realizaba tareas de transporte, no tomaba decisiones empresariales relevantes y no participaba en la ejecución de los servicios que generaban ingresos. La actividad era desarrollada materialmente por el hijo, quien asumía la operativa cotidiana del negocio y realizaba las funciones necesarias para el desarrollo de la actividad económica. La sentencia de instancia concedió especial relevancia a la declaración testifical del hijo y a la documentación aportada durante el procedimiento. A partir de estas pruebas, el juzgado concluyó que la utilización del título profesional del padre respondía únicamente a una necesidad administrativa mientras el hijo obtenía su propia habilitación. Desde la perspectiva del órgano judicial, esta circunstancia no demostraba por sí misma la existencia de una actividad profesional desarrollada por el pensionista, ni justificaba la pérdida de su derecho a percibir la pensión de jubilación. El asunto fue analizado por el Juzgado de lo Social número 1 de Jerez de la Frontera, que el 4 de agosto de 2022 estimó la demanda del pensionista. El juzgado consideró acreditado que el demandante no había desarrollado actividad profesional alguna y que, por tanto, no existía incompatibilidad entre la percepción de la pensión de jubilación y la situación analizada, motivo por el cual anuló la resolución dictada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social. La sentencia de instancia no se limitó a examinar la existencia del alta en el régimen especial de trabajadores autónomos. Por el contrario, realizó un análisis detallado de la prueba practicada durante el juicio para determinar qué sucedía realmente en la práctica. Esta metodología resulta especialmente importante en los procedimientos de seguridad social, donde muchas veces las situaciones formales no reflejan con exactitud la realidad material que subyace tras ellas. El juzgado llegó a la convicción de que el pensionista no desarrollaba ninguna actividad económica susceptible de generar incompatibilidad con la jubilación. De hecho, uno de los aspectos más importantes de la sentencia fue la declaración expresa como hecho probado de que el actor no desempeñó actividad laboral alguna después de darse de alta en el régimen especial de trabajadores autónomos. Esta afirmación tendría posteriormente una enorme relevancia durante la tramitación del recurso de suplicación. La resolución también puso de manifiesto que la función de los tribunales no consiste en presumir conductas incompatibles, sino en determinar si existen pruebas suficientes para acreditarlas. Una vez valoradas todas las pruebas disponibles, el juzgado concluyó que la Administración no había demostrado que el pensionista realizara una actividad profesional efectiva. Por ello, consideró que la suspensión de la pensión y la reclamación económica carecían de fundamento jurídico suficiente. Disconforme con esta decisión, el Instituto Nacional de la Seguridad Social interpuso recurso de suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. En su recurso sostuvo que existía una simulación porque el padre se había dado de alta en el régimen especial de trabajadores autónomos para permitir que su hijo pudiera desarrollar la actividad de transporte, defendiendo que esta circunstancia debía considerarse incompatible con la percepción de la pensión de jubilación. La entidad gestora insistió en que la actuación del pensionista no podía considerarse una mera formalidad administrativa. Según su planteamiento,
el hecho de facilitar el título de competencia profesional y mantenerse dado de alta en el régimen especial de trabajadores autónomos evidenciaba una participación suficiente en la actividad económica como para justificar la incompatibilidad con la pensión. Desde esta perspectiva, el Instituto Nacional de la Seguridad Social consideraba que el juzgado había realizado una valoración incorrecta de la normativa aplicable. Además, el recurso intentó vincular la situación del pensionista con conceptos como la simulación y el fraude de ley. La Administración defendía que el alta en el régimen especial de trabajadores autónomos había sido utilizada para permitir que otra persona desarrollara una actividad económica para la que inicialmente no reunía todos los requisitos necesarios. A juicio del organismo recurrente, esta circunstancia debía conducir a la revocación de la sentencia favorable al demandante. Sin embargo, el recurso presentaba una importante dificultad procesal. El Instituto Nacional de la Seguridad Social no había conseguido modificar los hechos probados de la sentencia de instancia. Esto significaba que el Tribunal Superior de Justicia debía resolver el recurso partiendo de una premisa ya fijada judicialmente, que el pensionista no había desarrollado actividad laboral alguna después de su alta en el régimen especial de trabajadores autónomos. Como veremos en la siguiente parte del análisis, esta circunstancia acabaría siendo decisiva para la resolución definitiva del litigio. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía centró el debate en una cuestión fundamental: si el simple hecho de estar dado de alta en el régimen especial de trabajadores autónomos basta para perder el derecho a percibir una pensión de jubilación. La Sala recordó que el alta en dicho régimen genera una presunción de actividad económica, pero también señaló que esta presunción admite prueba en contrario. Por ello, no basta con acreditar la existencia de un alta administrativa, sino que es necesario demostrar que existe una actividad profesional real, habitual, personal y directa. Además, destacó que el juzgado había declarado expresamente como hecho probado que el pensionista no desempeñó actividad laboral alguna tras su alta en el régimen especial de trabajadores autónomos y que este hecho no fue modificado en el recurso. En consecuencia, el tribunal tuvo que partir de la premisa de que el pensionista no trabajó realmente, dejando claro que la mera aportación de un título profesional o la simple titularidad formal de una actividad no equivalen necesariamente al ejercicio efectivo de una actividad económica incompatible con la jubilación. La importancia de esta afirmación no puede subestimarse. En numerosas ocasiones, la Administración identifica la existencia de un alta en el régimen especial de trabajadores autónomos como un indicio de actividad económica y, a partir de ahí, presume la incompatibilidad con determinadas prestaciones. Sin embargo, esta sentencia recuerda que el derecho de la seguridad social no se construye únicamente sobre presunciones administrativas, sino sobre la comprobación efectiva de la realidad de los hechos. Dicho de otra manera, la existencia de un alta puede justificar una investigación o una comprobación, pero no permite automáticamente concluir que existe una actividad profesional incompatible con la jubilación. La Sala también recuerda que la jurisprudencia ha venido distinguiendo desde hace años entre la mera titularidad de un negocio y el ejercicio efectivo de una actividad económica. Una persona puede conservar determinados derechos, autorizaciones, licencias o incluso la titularidad formal de una actividad sin que ello implique necesariamente que continúe trabajando de forma habitual, personal y directa. Precisamente por ello, los tribunales exigen analizar cada supuesto concreto para determinar cuál es la verdadera participación del pensionista en la actividad económica que se examina. Otro aspecto especialmente relevante es el valor de los hechos probados. En el proceso laboral español, los hechos declarados probados por el juzgado de instancia tienen una enorme importancia. Si esos hechos no son modificados a través de los mecanismos procesales correspondientes, el tribunal que resuelve el recurso debe partir necesariamente de ellos. En este caso, el hecho probado quinto afirmaba expresamente que el pensionista no desarrolló actividad laboral alguna. Esa declaración acabó condicionando toda la resolución posterior y se convirtió en uno de los pilares fundamentales sobre los que descansó la desestimación del recurso del Instituto Nacional de la Seguridad Social. La sentencia también analizó específicamente la utilización del título de competencia profesional para el transporte. El tribunal indicó que cualquier posible infracción administrativa relacionada con autorizaciones de transporte pertenece a un ámbito jurídico distinto y que, aunque pudiera existir alguna irregularidad en esa materia, ello no demostraba por sí mismo que el pensionista estuviera desarrollando personalmente una actividad profesional incompatible con la percepción de la pensión de jubilación.
Esta precisión resulta especialmente importante porque muchas veces se confunden distintas ramas del ordenamiento jurídico. Una determinada conducta puede plantear problemas desde el punto de vista administrativo, mercantil o incluso sancionador y, sin embargo, no tener consecuencias automáticas en materia de seguridad social. El tribunal recuerda que la cuestión sometida a su consideración no consistía en determinar si existía una posible infracción de la normativa de transportes, sino en decidir si el pensionista estaba realizando una actividad laboral incompatible con el cobro de la pensión. La Sala observa que la Administración intentó trasladar al ámbito de la seguridad social una discusión relacionada con la utilización de una autorización o de un título profesional. Sin embargo, el hecho de que una persona facilite o aporte una determinada acreditación administrativa no significa necesariamente que sea ella quien realiza el trabajo o quien desarrolla la actividad económica correspondiente. Lo verdaderamente relevante es identificar quién ejecuta materialmente la actividad y quién asume las funciones profesionales que generan los ingresos. Por ello, incluso admitiendo hipotéticamente que pudieran existir cuestiones discutibles desde la perspectiva de la normativa sectorial del transporte, el tribunal considera que dichas circunstancias no permiten acreditar la existencia de una actividad profesional desarrollada por el pensionista. La sentencia establece así una clara separación entre las posibles consecuencias administrativas derivadas del uso de determinadas autorizaciones y la cuestión específica de la compatibilidad entre jubilación y actividad económica. Tras examinar el conjunto de las pruebas y los hechos declarados acreditados, el tribunal concluyó que no existía ninguna prueba que demostrara que el pensionista hubiera desarrollado una actividad económica o laboral incompatible con la percepción de la pensión. La Sala consideró acreditado que era el hijo quien realizaba efectivamente la actividad de transporte y que el padre no participaba en ella, razón por la cual la resolución administrativa impugnada no podía mantenerse. La sentencia destaca que la carga de acreditar la existencia de una actividad incompatible no puede apoyarse exclusivamente en elementos formales cuando la prueba practicada demuestra una realidad distinta. El tribunal entiende que el pensionista consiguió destruir la presunción derivada de su alta en el régimen especial de trabajadores autónomos mediante pruebas suficientes y convincentes, demostrando que no desarrollaba ninguna actividad profesional efectiva. Asimismo, la Sala considera que la valoración de la prueba realizada por el juzgado de instancia fue correcta y plenamente razonable. El órgano judicial que celebró el juicio tuvo contacto directo con los testigos, examinó la documentación aportada y pudo valorar personalmente las explicaciones ofrecidas por las partes. Por ello, en ausencia de errores evidentes o de una revisión válida de los hechos probados, no existían razones para apartarse de las conclusiones alcanzadas en la sentencia inicial. La consecuencia final de este razonamiento fue la confirmación íntegra del criterio mantenido por el juzgado. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía entendió que la actuación del Instituto Nacional de la Seguridad Social carecía de base suficiente para justificar la suspensión de la pensión y la reclamación económica practicada, por lo que procedía a mantener el reconocimiento del derecho del pensionista. Finalmente, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía desestimó el recurso de suplicación presentado por el Instituto Nacional de la Seguridad Social y confirmó íntegramente la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número 1 de Jerez de la Frontera. Como consecuencia de ello, el pensionista conservó el derecho a seguir percibiendo su pensión de jubilación y quedó sin efecto la reclamación de 13.689 euros con 62 céntimos que la Administración pretendía recuperar. Esta sentencia deja una enseñanza muy relevante para pensionistas y trabajadores autónomos, ya que confirma que el mero hecho de aparecer dado de alta en el régimen especial de trabajadores autónomos no implica automáticamente la pérdida de una pensión de jubilación. Lo verdaderamente determinante es comprobar si existe una actividad profesional real, habitual, personal y directa. Cuando dicha actividad no existe y esta circunstancia queda acreditada mediante prueba suficiente, la pensión puede mantenerse, que es precisamente lo que ocurrió en este caso. Si te pareció útil esta explicación, comparte este vídeo en tus redes sociales para que más personas aprendan a defender sus derechos. Si tienes dudas, cuéntanos tu caso en los comentarios. Gracias por ver el vídeo, nos vemos en la próxima.